Bienvenidos a Casa Robot, la casa en donde no aceptamos a pedófilos. Hoy le traemos un episodio en especial por el mes del orgullo LGBTIQA+, HDMI. Z, no sé. HDMI. BGA. Tenemos a nuestro amigo Marcos, representante del movimiento y gran amigo nuestro de toda la vida. ¿Cómo van, chicos? Todo en orden en la casa. Genial, Pasando ¿cómo van, tranquilos. chicos? ¿Cómo están todos a los tiempos que grabamos? Hola, hola. Sí, a los tiempos. Bueno, y era justo que sea un episodio por el mes del orgullo, así que bacán. Sí, pues entonces, más que nada que queremos empezar hablando de estas terminologías que nos... Bueno, ahora tenemos una gran confusión de que hay muchos más géneros de los cuales pensábamos o de los cuales teníamos... Ni se entiende ni se entenderá. ¿Me entienden? Entonces, gracias a Marcos, que está aquí, es un representante que aparte es activista en el movimiento en el Ecuador, parte de un ente político que está llevando a cabo, creo, acciones o actividades para respecto a este tema, ¿no? Movimiento Naranja. Movimiento naranja. Sí, verga, yo porque estoy en naranja. Creo que es el momento de que en postproducción quieres el video, ¿no? Entonces, Marquitos, queremos... primero, yo tengo una duda. ¿Por qué es el mes del orgullo? Ya, el mes del orgullo LGBTI surge hace más de 50 años, es precisamente en los disturbios de Stonewall en Nueva York, cuando un grupo de transexuales, drag queens, estaban manifestándose afuera de esa discoteca y fueron irrumpidas por la policía. Al momento que ellos irrumpieron, ellas pusieron oposición porque decían que estaban en un lugar, entre ellas no estaban haciendo daño a nadie, entonces comenzaron a enfrentarse y en realidad los policías dieron de baja, no siguieron con el enfrentamiento y prácticamente ganaron la población LGBTI. Por ese triunfo que empezó en ese entonces, se considera el mes del orgullo LGBTI todos los 28 de junio de cada año. No estoy seguro, pero precisamente creo que este año se cumplen 53 años del orgullo LGBTI. Fue en 1969 cuando ocurrió todo esto. Y precisamente si tú vas a Stonewall, no me acuerdo precisamente cómo se llama esa zona, West Village. Sí, West Village. Ahí aún sigue el bar. Y Village es People. emblemático, porque es un bar súper clásico y donde aún van gente ya más adulta, más madura, pero van más por el ambiente y el espíritu que se siente ahí. Tú entras ahí y sientes una energía diferente por la gente que murió, es como ahora lo que pensamos más que nada. Y el tema que yo voy a decir más adelante, en la comunidad LGBTI también hay mucha discriminación, pero, por ejemplo, ahora todos los derechos que tenemos en la población LGBTI le debemos a una negra, que era negra, trans, trabajadora sexual, tenía portadora de VIH, y gracias a ella, que fue la que llevó toda esta bandera de lucha y la que inició todo esto, tenemos lo que tenemos hoy. Y ahora nosotros, si vemos una persona negra, te los discriminamos. Si vemos una gorda, estamos enfrentando. Si vemos un muy afeminado, también es como que nos hacemos, no sé. Entonces, es un poco heavy ponerte a pensar que lo que nosotros hoy disfrutamos como derechos, lo debemos a toda una gente que pasó por tanta interseccionalidad y por tantas condiciones a la vez. Así como medio siglo. Qué locura, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son, por temas, no sé, de constitución o temas legales, o cuáles son realmente las terminologías o los géneros que son realmente aceptados? USB, HDMI, VGA. Que están en una constitución realmente escritos y que están por la ley, están amparados. Porque hoy discutíamos del tema de que nos dimos cuenta que hay un montón de... Hay un montón y cada vez se crean más corrientes, más ideologías, más grupos que quieren inclusive unirse, como el del MAP, precisamente, que vamos a hablar adelante. Eso es un tema que... Pero no es así. La terminología que generalmente utiliza la ONU y la OMS es LGBTIQ de queer.
¿Ya? Ok. ¿Por qué? Porque tú clasificas a la población LGBTI como el arco iris, y si te das cuenta en el arco iris son 6 colores, entonces tú la población LGBTI para entenderla tienes 2 alas, el ala de la orientación sexual y el ala de la identidad de género. Orientación sexual es hacia donde tú te sientes atraído sexualmente, entonces ahí tenemos a tres grupos, LGB, lesbiana, gay y bisexual, son las 3 primeras letras, que es orientación sexual. Le vamos con el segundo grupo, que es identidad de género, LGBTI, pero la T, dentro de la T hay 3 T's, que es transgénero, transexual y travesti. Y eso es mucho más complejo también entender. A veces para mí, siendo traquetero, y ahora ya siendo parte de la comunidad LGBTI ya por años, se me hacía complicado entender todos esos términos y diferenciar entre lo que es identidad de género y orientación sexual. Ok. Y encima más tener que en una identidad de género diferenciar 3 subclases. Imagínate que trans es transgénero, transexual y travesti, perdón. Ok. Y para diferenciarte esto, ponte transgénero, es la persona que se siente identificada con el género opuesto, pero aún conserva sus genitales, para que me entiendan en términos coloquiales. Ok. La persona transexual es la misma que se siente atraída por el género opuesto, pero que ya transitó hacia el sexo opuesto. O sea, ya no tiene los genitales. Ok. ya se cortó. Ese rato. Ya. Ella sí es en lenguaje de señas. Y travesti es la persona que únicamente se viste con ropa del sexo opuesto de manera esporádica o por ocasiones. Okay. ¿Y no necesariamente se siente atraído por el otro sexo? No, sí se siente atraído por el otro sexo. A ver, no, perdón, estoy confundido. Tienes toda la razón, Nicolás. Esto es identidad de género. Esto nada tiene que ver con la orientación sexual. Ok. Uy, y eso es más confuso y ahorita, bueno. Por general, ejemplo, acá sí, en huevo. Ecuador hay el caso de Dayan Rodríguez, que es una transexual, activista de Guayaquil, que actualmente es asambleísta alterna. Okay. Ella es asambleísta nacional alterna del que está en tercer puesto, no recuerdo el nombre. Pero la cosa es que ella fue la primera asambleísta transexual en la historia del país, si tú te pones a pensar. Pero recuerda, y si te pones a ver el caso de ella es muy especial. Ella nació siendo hombre, en el proceso de su vida transitó hacia el otro sexo, ahora es transexual, transfemenina, y siendo transfemenina, o sea, ya sintiéndose una mujer como ella se siente ser, se casó con un transexual masculino, es decir, se casó con una persona que nació siendo mujer y que ahora transitó hacia el sexo masculino, es transmasculino. Como la Iván. Te das cuenta lo confuso que es eso y tú te pones a pensar, bueno, y la intimidad y qué es lo que pasa ahí. O hay mucha gente, o hasta lo que yo pensaba, dices, o sea, si es que vas a estar con un hombre o con una persona del sexo opuesto, ¿por qué no te quedas siendo lo que eres? Y ya. Correcto. Exacto. Pero ahí la gente, ahí fue que me hicieron a mí entender, no, es que diferencia 2 cosas y no mezcles para nada. Algo es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. Ella puede ser una transexual masculina y sentirse atraída por una lesbiana, tranquilamente. O sea, puedes mezclar las cosas, no es que puede ser transexual femenina y solamente atraerse por lo masculino. O puede ser que con las nuevas terminologías se abra una transexual femenina que es pansexual y que está camino a lo queer, o no sé, pero ¿me entiendes? Porque son... Inclusive yo le veo como transiciones. La verdad, para mí al menos, yo creo que la bisexualidad es un camino a la homosexualidad. Ok. Y yo lo veo desde ese punto. No estoy tan seguro, pero lo veo desde ahí. ¿Cómo te catalogas, Marcos? ¿Tú como persona, cómo te identificas? Gay. Género gay. Soy una persona en orientación sexual, soy homosexual, y en identidad de género soy cisgénero. Exactamente. ¿Y esto qué es? Soy homosexual. Recuerda, ya dividimos ahorita la identidad de género. La identidad de género tú divides primero en 2.
Ok. Si apenas vas por la T, termina de explicar los otros. Cisgénero, que somos todos los que se sienten atraídos, los que se sienten identificados por, a ver, aquí tenía Coinciden con su fenotipo Ahí tiene la sexual. Diría que está viendo la polla, Yo pero no también creo. diría que está viendo una polla, pero sé que... le estaba dando la explicación, me estaba ahí dando la polla. Bueno, o sea, en España le dicen así. Qué En España le huevada. dicen así y ahí está el novio, no sé. Qué imbécil. Le estaba rascando. Qué verga. Transgénero. Rascando la Estaba polla. sobando. Lo contrario es, veamos por el antónimo. El antónimo de cisgénero es transgénero. Transgénero son aquellos que transitaron hacia el sexo. Que no se identificaron con su fenotipo sexual, a diferencia de los cisgéneros, que sí se identifican con su fenotipo sexual. O sea, si es hombre, se identifica como hombre, pero le gustan los chicos. Se puede ser gay. Ahí sí. Una cosa, La salud de los José. Es que hable el marido, tiene más conocimiento. Ojo, estas bromas podemos hacerlas porque Marcos es nuestro amigo. No es De ley. nada en contra del género, ni de la orientación, ni nada. Las bromas es contra Marcos, que es nuestro amigo. Es una persona Muy buena que la toda su vida. Ok, pero esperen. Ok, pausa. Yo no tengo claro aún, Marcos, qué es cisgénero. No. La tabla periódica de los Término que- elementos, loco. Es utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual. Ok. Ese Ok. es el concepto, la conceptualización de cisgénero. Ok. Y lo opuesto vendría siendo transgénero, que es aquel que no se identifica con su fenotipo sexual y por eso transita a otro. Es el antónimo. Exactamente. ¿El cisgénero sería una persona normal? Todos somos cisgéneros. No. Ahorita. Ahí te vas a meter a otra cosa, porque todos somos normales. Lo que tal vez no podemos hacer es comunes. No, o sea, me refiero a según la definición dice que lo que vamos aprendiendo, Marcos, no es por mala onda. me identifico Yo también aprendí así porque me corregían, entonces por eso les hago con ustedes también. Porque Está también peor. son hispanos, les corrijo. Sí, claro. O sea, el José Miguel habla de la normalidad en el sentido de que la norma está dada estadísticamente de lo que la mayoría de las personas son, ¿no es cierto? O sea, Claro. cómo se categoriza, ¿no es cierto? No creo que dice porque hay algo malo, algo No, bien, o sea, sino porque Igual es este como que glosario de términos se los vamos a lo compartir. que O está sea, ya dentro de la técnicamente- normal. Tú tienes razón con lo que tú dices, porque eso se llama heteronormatividad. Heteronormatividad. Claro. Ok. Lo que nosotros tenemos en la vida es de una heterosexualidad institucionalizada. Eso quiere decir que todas las instituciones, casi todo lo que existe, los principales actos, contratos, acciones, fueron creadas inicialmente para heterosexuales. Por eso es una heterosexualidad institucionalizada, como el matrimonio, como la adopción, que inclusive hasta ahora siguen siendo candados constitucionales. Ajá. Que uno ya se Exacto. pudo hacer en el Ujú. Ecuador, que fue el matrimonio, pero aún queda la adopción. Entonces, eso es la heterosexualidad institucionalizada, y la heteronormatividad erradicar? es tener a la ideología heterosexual en toda la norma. Ahí hay un buen tema que justo acaba de decir José, que eso se quiere erradicar, que es algo que yo estaba leyendo en estos días, el tema de que la cultura o la educación LGBTIQ, etcétera, DVD. ahora está empezando a darse ya desde las escuelas, o sea, desde que ya está entrando a un punto de educación, que no es que antes se hablaba o solo veías en internet o solo te comentaban o solo si tienes un amigo que está en ese lado te sabías. No, ahora desde la escuela se está orientando a los niños, tal vez no orientando, pero de alguna manera informando a los pequeños ya desde la escuela o desde incluso antes, con estas nuevas ramas, con estos nuevos géneros de los que estamos hablando. Pues están haciendo más tolerables a las futuras. Es lo que dice que están quitando esta normativa heteroconstitucional que Heterosexualidad institucionalizada, heteronormatividad, más fácil. normatividad. Justamente vi hace poco una noticia que tú dices, Kevin, en Illinois hay escuelas públicas que van a enseñar la historia LGBTI del país y del mundo. Entonces eso ya se está metiendo a las mallas curriculares
no como una orientación hacia algo que les puede ocasionar un trastorno visto por los padres desde el punto de vista de ellos, sino como algo que tiene que ser cultura general para que tú puedas hacer efectivos tus derechos a la libertad, a la orientación sexual, al derecho a la sexualidad, lo que tú desees, de una manera más libre. Libertad de educación, libertad de... Yo creo que antes de empezar por las escuelas y todo eso tiene que empezar desde la casa, ¿no? La educación desde la casa es la que enfatiza todo lo que uno es y lo que va a hacer prácticamente. Creo que es vital. Sí, pero claro, pero si desde la casa está la normativa heterosexual, pues es lo que se viene. Verás, Chula, yo le veo de esta manera, ¿no es cierto? Porque, o sea, esto pasa en cuestión de todo, ¿cachas? Es como que cuando tú creas una malla curricular, no puedes como que emplear todo el tiempo del mundo viendo todos los aspectos de todas las cosas, ¿me entiendes? Es como que tienes que dar una mirada general de las cosas, como dice el Marcos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, esta idea de que exista dentro de la malla curricular la historia LGBTI como que no ignorando de que eso existe, ¿cachas? Pero la idea de esta cuestión heteronormativa o algo así, es esta idea de que como la mayor parte de las personas caben en este grupo, es como que nos orientamos según eso, pero teniendo en cuenta que hay otras cosas, ¿cachas? No necesariamente de que está mal lo que se está enseñando, ¿cachas? Sino que más bien es un lenguaje más está derrumbando el cuadrado que tenían. Exacto. Y es como que expandir haciendo visible que hay otras cosas también, ¿me entiendes? No necesariamente diciendo todo lo que te han enseñado como que desde lo heterosexual o lo que sea está mal, ¿cachai? Sino es como que no es solo eso, ¿cachai? Como que hay muchas otras cosas y capaz muchas personas o algunas personas, así es como que van a caer en esto de me siento identificado con algunas de esas cosas, ¿cachas? Y eso es bueno, o sea, como que una identificación desde temprano, así como que en cuestión de identidad y también en cuestión de orientación sexual, ¿cachai? Como que para que esas dos cosas estén alineadas en todo caso, ¿me entiendes? Eso tienes mucha razón en lo que tú dices y Puente, para mí, yo al menos en mi experiencia desde lo personal, siento que no fue la transición desde esto de salir del closet y abrirme al mundo y aceptarme yo mismo y todo, no fue tan duro como, por ejemplo, lo es en la vida real para las personas transexuales. Claro. Yo no me quiero ni siquiera imaginar cómo es la vida para una persona transgénero y en realidad me da mucha pena saber por todo lo que han pasado, porque yo en mi trabajo, en la experiencia que tuve, trabajé como asesor jurídico de una asociación trans con los que yo nunca había tenido contacto. Y a raíz de que trabajé con ellas empecé a conocer, a ver cómo es la realidad y todo. Y imagínate que yo conocía experiencias de personas que me decían, yo sabía que era trans. Y ya les tengo la diferencia para que me entiendan entre cisgénero y transgénero. Esperen. Cisgénero es aquellos que se identifican con el género con el que nacieron. Cisgénero. Transgénero son aquellos que no se identifican con el género que nacieron. Transgénero. Creo que eso también es una aclaración súper clave, ¿no es cierto? O sea, como que la idea del género en esta cuestión de la identidad y la idea del sexo como la parte biológica, ¿no es cierto? O sea, física de cómo naciste. Con respecto a la parte de la educación, los niños desde que están pequeños siempre están como en un constante aprendizaje y son muy curiosos, entonces si desde las escuelas se les empieza a educar ya sea mediante alguna cátedra que les den adicional, materia lectiva, algún tema que se pueda llegar a tocar inclusive dentro del aula de clase, eso ya inclusive los va educando para que a medida que vayan ellos avanzando de grado, de nivel o de escala, ellos ya tengan inclusive hasta un lenguaje más inclusivo, porque ahora se habla del lenguaje inclusivo dentro de las aulas de clase e inclusive para la juventud o los adolescentes, porque hasta hay desconocimiento. Ustedes Marcos y tampoco José, estoy de acuerdo con algunas terminologías. Yo te quería preguntar a ti, Marcos, pero el lenguaje porque libertad de conocimiento, de aprendizaje. O sea, yo pienso como que de parte tuya, ¿no es cierto? Como abogado y como que trabajando en las leyes, ¿qué tan como que efectivo o porque hace
full complicado un montón de cosas, hasta de parte legal, esta cuestión del lenguaje inclusivo, ¿me entiendes? Porque Exacto. si una persona hace una transición, ¿no es cierto? Es como que de pronto todos sus documentos legales tienen que ser cambiados de alguna forma y es como que, o sea, como que logísticamente representa así como que un trabajo gigantesco para la gente en la parte legal, ¿cachas? En la parte de, no sé, vos que estás metido en eso, así, ¿cómo le ves? Así desde la parte legal y como que profesional en cuestión de la logística y de todo lo que debería cambiar un sistema para incluir todo este lenguaje que básicamente está cambiante todo el tiempo y que no es como completamente determinado y que no es fácil como que describirle, porque cada vez hay un nuevo género que necesita un nuevo pronombre y que a la final es como que ¿quién va a tener el tiempo de cambiar cada cosa, cachas? Sobre todo con esto del género fluido, ¿no? Hay que diferenciar. El lenguaje inclusivo es cuando tú mezclas, por ejemplo, para que me entiendan todo, cuando tú dices todas, todos, todes. Eso es lenguaje inclusivo. Cuando estás metiendo ese tipo de cosas. Y hay algunas consideraciones o terminologías con las que ni siquiera la RAE está de acuerdo. O con las que si yo me voy como abogado a pensar en el espíritu de la norma, son algunos formalismos que son solamente puestos para darle mayor sentido, para expandir el entendimiento de la norma, pero yo me voy como abogado al espíritu, entonces yo voy a la esencia, entonces no hace falta decir todas, todes, todes para entender que un derecho es efectivo para todos, ¿me entiendes? Eso es lenguaje inclusivo. Segundo, respecto a entender, a que todos comprendan esto de la variedad de géneros, y el LGBTIQH+, y todo lo que vaya a existir, como les digo, hasta ahora, más formal o no legal, sino formalmente reconocido por la OMS, por la ONU y por la mayoría de instituciones y ONGs existentes, es LGBTI, porque son las que identifican a la mayor parte del arco iris, como les dije, a la orientación sexual e identidad de género, LGBTI, 3T y una I. Entonces, es la mayor variedad. Ahora, si tú ya te vas a ver otro tipo de, no son variedades, sino son diversidades de esas orientaciones sexuales o de esas identidades de género, ahí es donde vas a lo pansexual, a lo demisexual, a lo grisexual, que inclusive me enteré que existía hoy, y eso ya es otras cosas. Pero, ¿cómo tú acabas de esto? Tú acabas de esto con la educación. ¿Cómo se maneja esto actualmente en la legislatura, en el trabajo, en el quehacer de las leyes? Estamos en una época muy progresista en derechos en realidad, y sí se está avanzando bastante en derechos. De una manera tal vez paulatina, como uno quisiera que avancen, pero sí se está avanzando bastante. La mayor forma es facilitar o hacer lo que decía Chula, o sea, tratar de fomentar tal vez como una especie de cultura general desde las escuelas del conocimiento, para que tú con tu derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de elección, tú puedas conocer toda la diversidad de lo que existe y escoger por dónde te vas. Y ahora, ¿qué tanto eso puede influenciar en que una persona termine siendo gay? No influye en absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Y cómo les doy un ejemplo tan claro? Yo soy gay desde que tengo razón y nací siendo gay. Y mi familia, mis padres, todos son heterosexuales. Y al menos que yo sepa, no tengo más personas de la misma población LGBTI en mi familia. Entonces, si yo que viví toda la vida en una familia muy heterosexual, muy conservadora o tal vez hasta muy religiosa a ratos, soy como soy, entonces esa es una prueba tan simple de que eso no tiene nada que ver con en cómo la información, tu personalidad, en tu formación y todo. Hay datos científicos, no los tengo ahorita los datos científicos, pero datos científicos y estadísticas que demuestran que los niños que han nacido con parejas del mismo sexo, inclusive han tenido una mejor formación y un mayor rendimiento, porque generalmente, como eres una pareja homosexual, que tiendes a sentirte menos o tal vez con menos derechos que las parejas heterosexuales, tiendes a hacer un mayor esfuerzo para alcanzar ese reconocimiento que tal vez tienen otras parejas con lo que hacen a diario. Entonces, si yo ser aceptado, lograr sacar adelante a mi hijo,
entonces mi hijo en realidad va a lograr estar en un estatus mejor o va a sentirse mejor o más protegido y todo. Entonces, no tiene nada que ver el ambiente familiar o la orientación sexual de los padres con la orientación sexual o identidad de género del niño. Eso sí no tiene nada que ver. Es que Más bien, algo que sí es súper fuerte es el choque social que sufre el niño cuando, por ejemplo, yo siendo hijo de una pareja homosexual, ¿cómo me van a tratar a mí mis compañeros de escuela? ¿Cómo va a ser el impacto social? ¿Cómo me van a ver mis amigos? Eso es lo más fuerte en realidad. Y es que esa es la idea el Ecuador de ese tipo. termina suicidándose. Y es que esa es la idea de la educación, ¿no? Y esa es la idea de enseñar cuando aún son niños para que aprendan a diferenciar para que no lleguen y al más que punto. nada aprendan a aceptar al resto de personas. Pero ponte Cómo se sienten y todo eso. totalmente católico, fanático religioso, ahí cómo se enseña. Sebastián, tú que puedes contextualizar esto, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Del bullying de los niños con parejas, papás A ver, con verás. parejas homosexuales. Verás, primero, o sea, como que hablando de lo que dice el Marcos, ¿no es cierto? Obviamente dentro de la orientación sexual hay bases biológicas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente es como dice Marcos, yo nací siendo gay, entonces se habla de algo biológico y no tanto de lo que hablábamos o lo que preguntaba Chula, ¿no es cierto? De que Por la parte si social. es que se da una clase de esta cosa, así es como que si te enseño de que existen homosexuales, te vas a hacer gay, es como que no, la verdad eso no tiene ningún sentido, ¿cachas? Pero en todo caso, sí es muy cierto como que el bullying que puede sufrir una persona que viene y no le pongamos así como que como que fuera una cosa exclusiva, ¿cachas? O sea, de padres homosexuales. Es como que piensa así, es como que son padres de la costa, bullying, ¿cachas? Los padres son de alguna otra cosa que no sea parecido a lo normal, bullying. Entonces, esta actitud, ¿cachas? Del bullying, así, es como que es de muchas maneras, ¿cachas? Es como que hemos logrado una sociedad en el que estamos expuestos a tanta diversidad dentro de las personas, ¿cachas? Dentro de las culturas, y aún tenemos esa parte como que biológica y evolutiva, así de no tener una buena respuesta o una respuesta no agresiva hacia la diferencia, ¿cachas? Porque por miles de años y por millones de años, ¿no es cierto? Dentro de la supervivencia de una sociedad, el ser iguales era lo que les caracterizaba, y como que el enfrentarse a lo diferente, sea persona, sea lo que sea, era lo que les caracterizaba, ¿cachas? Porque así mantenían como que ¿cómo le diría? El conocimiento era heredado prácticamente. No, o sea, estoy hablando, piensa en una sociedad antigua, ¿no es cierto? En la que es la primera aldea, ¿cachas? Que hay en un lugar. Entonces todos son parecidos, todos son lo mismo, hablan el mismo idioma, tienen el mismo acento, tienen por poco las mismas orientaciones sexuales. Entonces en ese lugar es como que lo diferente viene a ser un factor como que te pone alerta, ¿no es cierto? Que te pone en esa actitud de que necesitamos conservar lo que es igual, similar a nosotros, de imposición, desechar lo diferente. Pero como hemos progresado en la sociedad, ahorita no vivimos en un punto en el que podemos darnos ese lujo de pensar de que no hay gente diferente en todos los sentidos, ¿cachas? Porque ahorita tenemos gente viviendo de otros países, gente de otros idiomas, gente que habla con diferentes acentos, gente con diferentes orientaciones sexuales, gente de diferentes etnias, de diferentes razas. Entonces es como que ya no podemos, de la manera en la que vivimos, ¿cachas? Es como que pensar así que la diferencia significa automáticamente algo malo o algo que nos va a transgredir o que nos va a hacer daño, ¿cachas? Porque a la final... ¿Cómo le veo eso? Yo le traduzco como el miedo a lo desconocido. Exacto. Yo generalmente entiendo que aquellos que ignoran ciertos temas o desconocen ciertos temas, como no conoces eso, prefieres no opinar, no adentrarte y preferible entonces tienes una respuesta más a la defensiva, a lo desconocido. Exacto. Entonces, como tal vez inclusive lo toman como un ataque o como un arma de defensa, el ser agresivos y que obviamente inclusive que dicen lo de eso debería existir el o sea, respeto. y yo no compartes, bacán. Respeto y no comparto.
O sea, y yo creo que eso, ¿no es cierto, Marcos? Es como que es una respuesta muy, muy natural, ¿no es cierto? Porque esa es la respuesta que se tuvo evolutivamente, tuvimos los humanos para básicamente sobrevivir, ¿cachas? Entonces, por eso también yo creo que el objetivo final, ¿me cachas? De así como que de la inclusividad o de la inclusión de todas las cosas es llegar al punto en el que le juzgues a la persona por las cosas que hace, ¿cachas? O sea, es como que decir, este man puede ser negro, puede ser homosexual, puede ser lo que sea, y que eso no importe y digas, por todo lo que hace me hace pensar que este man es un hijo de puta, ¿me cachas? Pero no por todas las otras razones, sino porque este man actúa de esta manera que me cae a la verga, ¿sí? ¿Me cachas? O sea, entonces, oye, Marquitos, lo que es. Sí. Nosotros te conocemos, bueno, yo al menos te puedo decir por mi parte, yo te conozco desde cuando eras hetero, ¿me entiendes? He hecho bromas con eso y todo, pero siempre tengo una pregunta que tal vez nunca te la he hecho, tal vez, y me parece oportuno ahora el referente a lo que están diciendo ahora en la conversación. ¿Cómo tú sobrellevaste esto del frente a tus amigos, frente a tu familia, frente a tus hermanos, frente a la sociedad? ¿Cómo afrontaste el hecho de decir yo soy así, ¿me entiendes? Y al punto en que lo defiendes tanto, que eres activista, que eres quién eres tú hoy en día. Que me imagino que no fue fácil, por la sociedad en la cual vivimos. Marcos, si quieres le puedes contar la anécdota de cómo me contaste a mí y cómo me tuviste engañado. No me acuerdo cómo te conté a vos. El hétero porque te quería hacer, güey. Es que eran tantas mentiras en ese entonces. No. Ya, primero le aclaro al Chula y luego mejor tú. Dale. Porque yo hasta ahorita me acuerdo, loco. y fue así. Recordando algo, pero ya lo cuentas tú. A ver, ¿cómo fue? Yo hasta que más o menos no tuve acceso al internet, a la televisión, a cosas así, o tener una formación que yo ya pueda tenerla en mi cabeza como una ideología, no fue que me sentí identificado. Ejemplo, no creo que me sentí yo atraído por un hombre, sino hasta cuando era niño inclusive, pero por ejemplo yo me ponía a ver una película de Disney y no me fijaba en la princesita, no me fijaba en el príncipe azul, ejemplo, ¿ya? Pero cuando tú creces, a mí me atrayeron las mujeres, me gustaron las mujeres, tuve muchas novias a las cuales quise muchísimo y en su momento sí las aprecié, pero no hubo una atracción sexual. ¿Por qué? Porque mi orientación sexual estuvo orientada hacia otro lado, valga la redundancia. Pero ¿por qué fue que yo no acepté eso hasta después de muchos años? Porque yo estaba viviendo en una sociedad que vive muy oprimida bajo constructos sociales muy erróneos o muy heteronormativos, como les había indicado. Entonces, si uno no juega fútbol, sufre una discriminación leve. Si uno baila, sufre una discriminación más fuerte. Si uno no sale con chicos y no bebe y sale con chicas o algo, es como que aquí pasa algo. Entonces son cosas que te van a ti segregando, que tal vez no son radicales, o por lo menos a mí agradezco que no me hayan marcado, porque conozco muchos casos que esto sí les marca de por vida y es muy fuerte, pero al menos a mí no me marcó, pero sí eso fueron cosas que me ayudaron a darme cuenta de fortalecer mi personalidad, al menos mientras estuve yo en mi colegio, en la escuela y todo, para cuando yo ya pude independizarme y vivir solo y depender únicamente de mí, y tuve una amplitud de conocimiento y pude abrir mi cabeza, mi vida, mi experiencia en otras cosas, me sentí que era cómodo con eso y en realidad me sentí que estaba haciendo algo que yo siempre quise hacer y que siempre supe que yo era. Como yo fui, una vez que yo me acepté, porque yo tuve una novia mucho tiempo, muchos meses y todo, pero con la cual no funcionó, pero fue precisamente por esto, porque yo con ella nunca pude llegar a un punto de una intimidad porque no sentía ese sentimiento, esa atracción aquí. Y es por eso, porque si yo no soy mismo heterosexual, por más que quiera, no lo voy a hacer.
Y si tú eres heterosexual, por más que venga un gay o un trans o algo y te seduzca, lo que sea, si tú eres muy heterosexual, no lo vas a hacer. Entonces son cosas que tienes que aprender a diferenciar. Como yo ya me acepté y yo ya salí, pasé todo ese proceso, ¿cómo fue que pasé por la etapa de salir del closet? Primero con mi familia, yo autoeducándoles. Yo sacaba el tema, como yo sabía que vivía en una familia muy heterosexual, muy heteronormada, religiosa o cosas así, yo empecé a sacar un libro. Justo en la temporada en la que yo quise salir del closet, salió Ricky Martin del closet. Entonces, ay, mira, mami, salió el libro de Ricky Martin, te regalo el libro, toma, pa. Y es como que luego las noticias salían, es que discotecas, dice qué, es que los chicos gays, y yo, ay, mami, mira, ¿qué opinas de esto? O en la novela se besaban los chicos, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Ya. O comenzaba a ver películas de temática LGBT y todo, entonces fue como que yo le iba introduciendo y... Educándole, ibas educando. Exacto, para que en cierto punto ya tenga una idea y ya no se le haga tan raro. Pasó el tiempo, yo tuve mi primera relación homosexual, salí del closet con mi mamá y cuando yo le comentaba a mi mamá, ella primero obviamente reaccionó mal, asustada y todo, pero cuando ella ya se abre, resulta que ahí vienen los estereotipos sociales. Lo que me dijo fue, ok, está bien, te acepto, yo te amo, eres mi hijo y todo, pero no te vas a hacer peluquero, ¿verdad? Ni tampoco te vas a... Entonces, tú te das cuenta ahí cómo son esos estereotipos que están metiendo en la cabeza, porque si al menos nosotros nos vamos a ver en el lugar en el que vivimos, de que era Otavalo. El hermano de Fresa. Claro. La única persona que conocíamos así es una persona... A mí me parece full cague. O sea, a mí me parece full cague, o sea, como que de tu mamá que lo que más le preocupe es como que tu carrera profesional, ¿eh? Es como que verás, mi hijo, así, pero no me vendrás a cortar el pelo, que quiero que vayas a la universidad y termines, así. ¿Sabes qué es lo más, el colmo de lo más jocoso? Que yo soy homosexual y soy abogado y tengo un hermano que es heterosexual y es de Tilín. Y es peluquero. Y es nuestro amigo. Saludos, Lorenzo Lamas. Hashtag al Samir. Lorenzo Lamas. Bueno, ya le conté a mi mamá, salió con el primer estereotipo. Y aquí voy con otra cosa que me parece un poco fuerte y que no tengo tanto conocimiento de eso, que la otra cosa fue, dime si no te hicieron algo por lo cual tú ahora eres así. Ok, correcto. Esa es muy buena pregunta de parte de tu madre. Entonces es como que, inclusive a mí en ese momento me dejó sin palabras, pero gracias a Dios no fue mi caso y fue como que no pasó nada, yo soy así, esto es lo que yo siento, lo que me atrae y todo, pero al menos yo en la vida real yo sí conozco y puedo dar fe de muchos casos de amigos, conocidos y todo, que sí lamentablemente han pasado por casos de violencia, de abusos y todo, que les han traumado tanto psicológicamente, aquí yo no sé tanto de temas psicológicos, no sé si alguien más puede opinar al respecto, pero trauman tanto que les engloban en eso, que únicamente como tuvieron esa figura paterna grotesca agrediéndoles, no sé si se casillan en eso y no pueden verse atraídos hacia una mujer, entonces es un poco complejo, pero sí pasa. Entonces fue acertada la pregunta de mi mamá en su entonces para preocuparse si no me pasó algo, pero para mí en cambio fue choqueante porque dije no, porque en ese entonces para mí no era normal. Y la tercera fue, porfa, no les digas nada a tus hermanos que son menores, y mis hermanos ya sabían antes que mi mamá. Mis hermanos ni siquiera yo les tuve que contar, sino mis hermanos ya cuando conocieron al que era mi mejor amigo de la universidad, mi mejor pareja, entonces ellos ya identificaron y fue como que, creo que tú eres novio de él, ¿verdad? Ustedes son novios y no son amigos, y una de esas que me armé de valor simplemente contesté como que sí, y fue como que, chévere, cuñado, y tópale, y ni sé qué. Y súper bien reaccionaron desde el inicio. Y mi mamá preocupada por cómo reaccionan ellos. Y ellos ya sabían hace meses atrás, entonces. Pero fue así, fue una etapa. La etapa del shock para ella, la etapa de saber que cómo yo no me voy a hacer a futuro, y la etapa de cómo fue mi pasado, si no hubo algo que marcó mi pasado para que yo sea como soy ahora. Pero no te preguntaron si querías ir al cielo. Es un proceso largo y tedioso, Marcos. No me parece un proceso fácil que le dices, sí, de la noche a la mañana lo hice y Oye, Marcos, yo tengo una pregunta así. Verás, o sea, teniendo en cuenta de... A ver, ¿cómo te planteo esto? Verás, la idea es que durante la niñez, ¿no es cierto?, hay una etapa así de exploración, igual que tiene mucha relación con la orientación sexual, ¿no es cierto? Pero
después de esto, hay una etapa de latencia, ¿cachas? O sea, que los niños básicamente es como que solo les vale, ¿cachas? Es como que se olvidan de que tienen como que esa necesidad sexual, ¿cachas? Porque desde que son pequeños hay unos 3 ensayos sobre la sexualidad que hizo Freud, ¿cachas? Y se trata de diferentes estadios de la pulsión sexual, o sea, del deseo sexual, ¿no es cierto? Entonces, uno de estos estadios es el de latencia, ¿cachas? Que básicamente es como que los niños se olvidan de eso, o sea, es como que solo se les pasa desapercibido. Y después, cuando entran a la pubertad, es como que se vuelven a aflorar todas estas cosas, ¿cachas? Que se empezaron como que a explorar de más pequeño. Entonces, pensando en esto, ¿no es cierto? Es como que, ¿a qué edad, cachas? Como que te parece justo o sea, como que tener ya una conversación seria sobre la orientación sexual, ¿cachas? Porque obviamente los niños de pequeños tienen estas como que pequeñas exploraciones, ¿cachas? Como que es full normal esto de que los niños les alcen las faldas a las mujeres para verles, o que se estén viendo entre compañeros y cosas así, porque es una exploración sexual, ¿cachas? Es una exploración del cuerpo de la persona y de los demás, ¿cachas? Pero lo que termina pasando es que esa pulsión se apaga, ¿cachas? O sea, se apaga y no se vuelve a despertar hasta la pubertad. Pero de nuevo, ¿no es cierto? Es como que se ha visto mucho de los casos, sobre todo de famosos, ¿no es cierto? Es que un niño de 6 años empieza a manifestarse de cierta manera, ¿no es cierto? Y ya le toman como que fuera algo definitivo, y hay cuestiones ya de hormonas, hay cuestiones, o sea, que cuestiones de vacunas que retrasan la pubertad y un montón de cosas químicas, ¿cachas? Que ya en algún punto se vuelve como que ¿qué estamos haciendo, cachas? O sea, es como que ¿dónde estás parado tú en eso? Yo coincido con lo que tú dices, y creo que al menos en mi caso, yo no puedo entrar mucho en temas psicológicos o algo, pero en mi caso y de las experiencias que he escuchado de amigos cercanos, sé que más o menos esta es como una etapa de un limbo hormonal. Entonces por eso me gusta lo que tú dices, porque es como que tú estás desarrollando y una etapa de exploración en la que tú te quedas no abierto a la molestadera ni a nada, tampoco te vas orientado solamente a una cosa, sino te abres de tal forma en la que eres como una esponja, que absorbes todo lo que te venga hacia ti. Entonces lo ves desde ese punto, estás en una etapa de exploración, que esa etapa empieza, al menos yo pensaría, alrededor de los 13 años hacia los 16 años. Entonces son alrededor de unos 3 a 4 años que tú tienes una etapa de exploración, más o menos cuando estás en la mitad del colegio o algo, en la que tú vas viendo series, vas viendo películas, vas viendo amigos, vas viendo cosas, vas leyendo, vas informándote, vas teniendo amigos, y no se diga, eso en nuestra época, o sea, ahora tenemos TikTok, tenemos chat, tenemos tantas cosas que son tan diferentes, entonces. Pero yo pienso que es más o menos una etapa de como que, así como hay la primera infancia y la segunda infancia, no sé si la primera juventud y la segunda juventud en términos médicos o algo, pero creo que es como en el punto medio de entre las dos juventudes, o sea, justo en la mitad de lo que es la secundaria o algo así, donde tú te empiezas a descubrir. Y es una especie de limbo jurídico, porque tú no sabes hacia dónde apuntar, pero tampoco es que quieres hacer de todo, sino que ves algo que te atrae, te llama la atención, ok, ves algo de acá y quieres como que enterarte más o algo. Y ahí vuelvo a lo que dije anteriormente, el miedo a lo desconocido a veces suena atractivo, y no sé hasta qué punto pueda limitarse eso. Sí, pero ¿y qué te parece, pero de estos padres que les permiten a niños de 10, 11 años ponerse, o que les dejan, ¿no es cierto?, ponerse hormonas anticrecimiento que retrasan la pubertad y un montón de otros químicos, ¿no es cierto? O sea que básicamente la verdad ya es para la cuestión transexual. Sexual. Exacto, en la que... ¿Transgénero o transexual? Transexual cuando ya transita al otro. Exacto. Género. Entonces transgénero. Pero probablemente también para lo transexual, ¿no es cierto? Pero hay esta idea de que hay esa etapa de latencia que básicamente es como que, loco, no, a los niños de esa edad no les interesa en lo absoluto la sexualidad, ¿cachai? Como que ellos están preocupados de otras funciones que son para desarrollo cognitivo, ¿cachai? Como que
si es que estuvieras todo el tiempo preocupado, o sea, como que psicológicamente, ¿no es cierto?, de tu sexualidad y de la exploración sexual, es como que cuando tienes tiempo para desarrollar herramientas de lenguaje, herramientas de lo que termina siendo las herramientas lógicas, ¿no es cierto? Entonces, en esa etapa es como que solo no hay, ¿cachas? Pero muchos papás les permiten a los hijos, ¿cachas? O sea, es como que ya no hay este criterio de que la vida de cada persona es suya misma, ¿no es cierto? Pero tus papás hasta cierta edad son responsables tuyos, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero o sea, nosotros entendemos, al menos si me voy al caso del Ecuador, en el Ecuador está reconocido en la Constitución el derecho a la autodeterminación. Entonces se supone que desde que tú naces, tú puedes autodeterminarte y saber si eres gay, eres homosexual, eres transgénero o no, inclusive desde niño. Yo conozco... Y eso está establecido en la Constitución desde el 2008. Día a día, que se trata de la niñez transgénero. Y la niñez transgénero hace pocos meses estuvo muy sonada aquí en el país porque hubo el caso de una niña que se llamaba el caso Amada, que era de una niña precisamente de 8 años que nació con sexo masculino y siendo niño transitó, no transitó, pero ya es transgénero actualmente porque inició en la etapa de la infancia mismo el proceso de hormonización, el proceso de vestuario y todo, porque en el documental a mí me parece súper fuerte y todo, porque en realidad yo lo entiendo, me pongo en la posición de niño y digo, ¿cómo es verte al espejo? Y lo que él dice, ¿no? Yo me veo al espejo y me veía con un vestido, o sea, yo en vez de jugar con los carros, quería jugar con las muñecas. Entonces son cosas muy fuertes. Y a los papás preocupados que dicen, o sea, yo quiero lo mejor para mi hijo y lo amo, entonces tengo que hacer lo que sea mejor para él. Pero ¿hasta qué punto eso es bueno para la autodeterminación del niño? Porque tal vez un niño no tiene un criterio formado ni una ideología. O sea, pero es más susceptible. Es que es la misma idea por la que hay la mayoría de edad, ¿no es cierto? Es porque se considera que los adolescentes y los niños no tienen todavía el desarrollo cognitivo para tomar completamente sus decisiones, ¿no es cierto? Porque esa es la idea, ¿no es cierto? Es como que ellos no tienen la capacidad, ni su cerebro se ha desarrollado al punto de que ellos puedan tomar las mejores decisiones para ellos mismos, ¿cachai? Esa es la idea de que exista hasta una mayoría de edad, ¿no es cierto? Pero, y créeme que aunque ese es un punto medio delicado, es un punto al que como que nos estamos conduciendo, porque este caso Amada, que le digo yo, de la niña transgénero, es un caso que se ganó en la Corte Constitucional del Ecuador, de una niña que solicitaba que se le cambien los nombres. Ejemplo, de Cristian, que pasa a ser María. Entonces el caso se demoró, fue al registro civil, solicitó el cambio de nombre, no le dejaron, solicitó el cambio de género, que sí se puede en la Constitución, pero está reconocido solo para mayores de 18 años. Entonces ella dijo, no, pero yo ya me siento siendo transgénero desde niña. Y ahí hubo el enfrentamiento, eso se metió en proceso judicial, entró a la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de interpretación judicial en el país, y ellos le dieron la razón y dijeron que efectivamente la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho al matrimonio civil igualitario de parejas del mismo sexo y, por segundo lugar, reconoce el derecho a la autodeterminación de todos los seres humanos sin importar la edad. Es decir, para que se legisle pro las personas transgénero, transexuales o travestis. Claro. Entonces, son cosas que existen en el derecho internacional que le dieron la razón a este caso. Y este es el primer caso de la única niña en el país, en la historia del país, que tiene ahorita 9 años y cuya cédula ya dice, por ejemplo, María, y dice género femenino. De ahí solamente existen de 18 años en adelante cambios de género, no existen más. O sea, yo quería topar del punto de que obviamente la identificación, ¿no es cierto?, puede llegar a ser lo que tú dices. O sea, es como que quiero el cambio de nombre, necesito tal vez vestirme de cierta manera, pero ya cuando le metes la cuestión de hormonas, de inyecciones, de pastillas, de todas esas cosas, ¿cachas? Que, o sea, biológicamente es como que... Loco, la pubertad no es bonita, pero es necesaria, ¿no es cierto? Porque muchos de los procesos hormonales que suceden hace que todo el cuerpo se desarrolle, ¿cachas? Desde los órganos hasta el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, estas hormonas y estos medicamentos, pastillas, todas estas cuestiones alteran, ¿cachas? Ese desarrollo normal, ¿no es cierto? Del cuerpo. Entonces...
no sé, ¿cómo le ves tú esto? Así, porque a mí me parece, o sea, como que ya meterse a, como que ya los asuntos, como que ya más profundos, ¿no es cierto? Porque ya no es solo la cuestión de una identificación, sino ya es la cuestión de un movimiento activo en el que puedes estar perjudicando sin darte cuenta, ¿cachas? O sea, como que queriendo hacer un bien terminas haciendo algo mal. Por tratar de garantizar un derecho, puedes permitir el abuso de ese derecho. O sea, que exacto. Por tanto, permitirle la libertad, eso llega a considerarse un libertinaje en una edad en la que no eres consciente de hacer algo. Yo tal vez no conozco... Y que puede terminar afectándote mucho, ¿no es cierto? Exacto. Como yo dije, hay las dos paraguas grandes de la orientación sexual y identidad de género. Si me voy a hablar más de eso, yo conozco más el tema de orientación sexual que el tema de la identidad de género, porque son temas que tienen que ver inclusive con temas que anteriormente fueron considerados trastornos, que ahora son considerados ya una identidad de género nada más, pero que aún son muy tabú y son muy difíciles de comprender, como el tema del caso ecuatoriano que les dije, que es una persona que es hombre y ahora es una mujer, una transgénero femenina y que se casó con una transgénero masculina que era mujer y para colmo se embarazó y tuvieron un hijo. Entonces imagínense cómo fue el caso de la mezcla y un champú. Son temas que inclusive hasta a mí me terminan confundiendo ahorita, porque yo me pongo a pensar para entender eso diferente. Una cosa es orientación sexual, otra cosa es identidad de género, lo uno puede ser distinto del otro y se mezcla como quiera. Así debes comprender, pero es muy, muy confuso y yo tal vez no me quiero adentrar mucho en ese tema porque puedo llegar a decir algo que no conozco. Pero retomemos al chisme del Estefano. Regresemos al chisme del Estefano. Saltemos al chisme del Estefano. ¿Qué cabrón Estefano que te contaba mentiras del Marcos? Ah, sí, ¿qué? Chucha, este sí es un maricón. Yo siempre le he dicho que, verás, la cuestión, bueno, de lo que hablaba el Marcos, yo creo que bueno, dentro de aquí de su espacio, cuando vivió en Otavalo, bueno, no en Otavalo, sino en San Pablo, y como era un pueblo tan chico, bueno, yo sentí que cuando ya fuiste a Quito, ya exploraste el mundo, porque ya es diferente, ¿no es cierto? O sea, sí, exploré muchas cosas. ¿No? Muchos mundos. No, claro, obvio. El simple hecho de que yo pueda dormirme tranquilamente en la noche y que pueda ver Sex and the City y que mi mamá no me diga, apaga la televisión, carajo, y era otra cosa diferente. Ya, bueno, toda esta historia comenzó por la novia del Marcos. Se llamaba Cris. Y la Cris. Sus redes sociales de aquí abajo, así. Yo pensaba, ¿no? Está soltera desde que le terminó el Marcos. Es una mentira. Conociéndole al Estefano, capaz que le escribió y estando con el man, loco. Sí. No, entonces hubo una ocasión que subí a Quito y me encontré con Marcos. Justamente era una grabación de Miss Ecuador y el Marcos me dijo, ¿sabes que ya mismo viene mi novia, la Cris? Bueno, cuando así de pronto llega un man, me dice, hola, ¿qué tal? Me llamo Cristian. Ah, chévere, loco, bien. Yo, ni idea, loco. Claro, llegó el brother nada más, llegó el padre. Llegó el padre. Sí, pero no me acordaba de eso. Tenía más relación el Marcos conmigo que con ese man, ¿no ve? Sí, me ofrezco. Cuando... Pues no, pues déjame decirte que no. Pasábamos a los cócteles, todo. Chévere. Cuando dice, ya vamos. Marcos vivía en La Gasca, creo, o en las casas, por ese sector. Cuando dentro del carro me dice, oye, yo quiero contarte algo. Me dice, sí. Me dice, ¿te acuerdas que siempre te he dicho que mi novia es la Cris? Él es mi novio. Y yo, deja de ser maricón. Sí, Simón, no, Simón. Ya. Entonces los tres seamos novios, así, pero yo por joda y todo, ¿no? Cuando les digo ya, desen un besito.
Y se dan un beso, loco. No te Ahí, lo- ahí se acabó el paseo. Ahí se acabó la relación de los tres. Ya no era una trieja. Y ahí fue cuando así en el transcurso del viaje me puse a pensar y dije, ¿dónde voy a dormir hoy? Con miedo de Lo que me ¿Cómo, espera. cómo voy a dormir hoy así? ¿De qué lado? ¿De qué lado me lado? tengo que poner en la cama? ¿De qué lado me tengo que poner en la cama? En el carro, pues, mijo, ahí te quedas en el carro. ¿Muerdes Bueno, la almohada o soplas la nuca? Bueno, Ahí. pero ¿De qué lado debo dormir? pero para esta cuestión, como chuta, uno tiene que ser así, como tabaleño mismo, pilas. ¿A qué lado me debo virar de la cama? Me tocó hacer el levante de la amiga del Marcos. Me Ahí tocó. está, Es de sacrificio para vos. levantando una roommate que Qué viene en esa sacrificio, residencia ¿no? o algo. No sé. Simón. Ajá. Marcia se llamaba. Chico del muñeco. Sacrificio el tuyo, ¿no? Muñeco. Pero así fue la historia Verá, Con pero la bueno, pela que cuenta, ¿no? de este homosexual. es que le golpean si cuenta más duro. Bueno, quería hacer algo también, aprovechando este tema por lo que empezamos del video, de las, entendiendo estos géneros que ahora hay tantos y tanta diversidad que hay. ¿Qué les parece el tema del MAP? ¿Y por qué lo tomo el tema del MAP? Porque este grupo está queriendo tomar su legalidad y entrando en temas legales por el movimiento LGBTI, ¿no? Porque están diciendo como que, a ver, si como humanos permitieron que esto ya exista, que el movimiento LGBTI sea reconocido, tenga sus leyes, ¿por qué nosotros no? ¿Me entiendes? Entonces sí es un tema que, al menos a mí, Es bien denso ese tema. a mí es un tema que me choquea. Es fuerte, loco. Me excita, iba a decir el chulo. No. Vendrás de una vez para masacrarte. Antes de pasar eso rapidito, yo solo quería decirle al Marcos, para que veas que ese momento de tú saliendo del closet fue más especial para el Estefano que para vos, ¿no? Él se acuerda y vos ya ni te acuerdas. Ya me acordaba. Ya, bueno, sigamos. Uno en la vida sale del closet muchas veces. Con muchas Claro. Claro. Ya, es que por ejemplo, si yo me voy ese entonces, cuando yo todavía no salía del closet, es como que la pregunta, ¿y quién es mi primo? ¿Y quién es mi mejor amigo? ¿Y quién es La típica frase. ¿Es merengue o no es merengue? Pero yo cuando salí del closet, ok, ya dejé lo heterosexual tal vez y empecé a descubrir más la vida gay y todo esto. Pero si yo veía una persona drag, así grande, con los trajes súper despampanantes de 2 metros y todo, yo me sentía apabullado y es como que, puta, sí te da miedo y es como que, como yo desconozco, qué miedo. Pero luego, ponte, yo le empecé a tratar a un chico que hablaba, que dice que conversábamos, inclusive salíamos y todo, y luego me di cuenta que él hacía drag. Entonces tú te das cuenta de que no tienes que dejar de que tus estereotipos te ganen antes de conocer a la persona como es en realidad. Claro, exacto. Tú primero Y en tienes general que es conocer así. a la persona independientemente de cuál sea su orientación sexual y identidad de género. Exacto. Compáralo con que le gusta un color, con que le gusta una fruta, con que es alérgico a algo. Así, porque eso no me hace a mí un ser humano, eso no me deja a mí menos ser humano, menos abogado, menos profesional, no. Eso no te marca, simplemente es una orientación o una identidad que es personal y que no te hace daño a nadie, a diferencia de otros movimientos que quieren anexarse a la población LGBT, como el MAP. Exactamente, eso es de Ahora eso. sí. El MAP es una condición que es aún considerada trastorno, porque en sí lo que significa es sentirte atraído por personas menores, persona atraída por menores, por niños. Entonces, eso es una condición que implica el vulnerar el derecho del interior, el derecho del interés superior del niño, vulnerar derechos humanos de un niño, y por tú satisfacer una condición sexual que quieres dejarla determinada como orientación, quieres decir, no, más se debe respetar mi libertad de sexualidad al interés superior de ese niño. Entonces, si yo soy un adulto de 30 años, puedo enamorarme de una niña de 12 años, pero eso aún sigue siendo considerado trastorno porque estás atacando no solo derechos humanos en lo legal, sino también estás atacando
temas ideológicos, psicológicos, mentales, psicológicos, anímicos de un niño que no tiene, como habíamos dicho hace momento, desarrollado completamente ni su misma personalidad. Exactamente, o todavía no está ni siquiera en ese proceso de exploración, ¿cachas? Entonces, imagínate cómo le afecta a un niño en eso y en su crecimiento y en lo que le va a pasar de aquí en adelante. Entonces, solamente con el hecho de que, bueno, no es que digamos lo van a hacer, sino que solamente me gusta, ¿cachas? O lo miro. Pero ya imagínate cómo se puede sentir un niño si alguien le está viendo de ese modo. Entonces ya vamos a un tema un poco más fuerte también, como que el acoso hacia los niños en ese aspecto. Y lo preocupante es que las estadísticas, los números más grandes de abusos sexuales a menores son dentro del círculo familiar o por parte de personas religiosas. No quiero adentrarme en religiones determinadas, pero voy por parte de personas religiosas. Entonces, imagínate que tú te estás preocupando por eso. Es un desbalance social que no tiene nada que ver. Claro. Oye, Marcos, tú como activista de LGBTI, ¿tú te ves afectado con este movimiento del MAP porque el MAP quiere ingresar a tener su legalidad mediante esta excusa de que estamos aceptando que ya hay varios géneros? Entonces, nosotros también somos una parte más, una ramificación más de esta división de subgéneros. Eso es un tema sensible que tanto a la comunidad que tú eres activista y tú defiendes, de algún punto puede afectar mucho. Es un tema que ha pasado a través de una línea del tiempo por el reconocimiento de derechos que antes estaban encasillados en una ideología únicamente cuadrada y que hoy abres esa ideología hacia un abanico de más posibilidades que únicamente era un derecho humano que es reconocido. El derecho a la libertad, por ejemplo, el derecho a la libertad de reconocer o escoger tu libertad sexual o lo que tú decidas, o tu autodeterminación. Eso simplemente. Y en este punto, pero no tienen una ventaja este grupo que estamos nombrando, el grupo del MAP, ellos no tienen una ventaja a través de esa cláusula legal, en los cuales ellos pueden decir, ok, pero nosotros también estamos, como hay la libertad para la decisión, también nosotros tenemos esa libertad para poder decidir quién nos gusta unir. No, porque no puede pasar eso porque no pueden contraponerse derechos. Si son derechos humanos, son derechos fundamentales. Entonces, si tú tienes el interés superior del niño, que inclusive está encima de un derecho, el derecho a la libertad está acá. Un principio está acá y un principio es el interés superior del niño. Un niño, o sea, obviamente va a estar siempre en el pedestal encima de sobre todas las cosas. Por eso son un grupo, en el Ecuador son un grupo de atención prioritaria, son un grupo especial, aquí se brinda especial atención. Pero este MAP no es una orientación sexual, no es una identidad de género, sino es únicamente una condición que vulnera un derecho de seres humanos que aún no tienen determinada ni su orientación sexual ni su identidad de género. Son niños que aún no tienen definida su ideología, aún no han pasado ni siquiera por la pubertad, aún no han pasado por experiencias, no se autodeterminan o autoconocen, y sin embargo ya están siendo abusados por personas que, por el derecho a la libertad de ellos, están transgrediendo un principio fundamental que es el interés superior del niño. Claro. Entonces, ahí está la diferencia. Esto no es ni una orientación ni una ideología, es un trastorno. Y para que esto pase a ser legal, tiene que ser sacado de la lista de trastornos mentales por parte de la OMS, así como hace poco nada más fue la transexualidad, porque la transexualidad también fue un trastorno. También fue considerado un trastorno. Oye, Marcos, pero verás, o sea, de lo que tú dices, ¿no es cierto? Del interés superior del niño, es igual que los papás que les están dando hormonas a un niño, ¿cachas? Y que les pueden, literal, como que afectar completamente la vida, ¿sí? Porque a la final lo que están haciendo es como que no poniendo como primero así el interés así del niño en cuestiones de salud, de todas las cosas, ese interés superior, y es como que se está permitiendo que ellos, por su interés personal, ¿no es cierto?, del niño mismo, decida. Yo, en eso es... Ahora, ¿sabes qué es de eso? Eso es súper complejo y al menos a mí me ha pasado. Y la comparación que me hacen a mí es,
así como tú le das a un niño en un juicio de alimentos, en una pareja heterosexual, cuando están peleados el papá y la mamá, tú le das a un niño la facultad para que él decida con quién quiere quedarse, si con la mamá o con el papá. Esa misma facultad tú le puedes dar al niño para saber si él quiere autoformarse como hombre o con un género masculino o con un género femenino. Sin embargo, yo aún no, porque desconozco de términos médicos y psicológicos, y datos médicos y psicológicos, no te puedo decir que una persona de esa edad o un niño puede ya autodeterminarse. Por lo que yo no conozco ahorita, te digo, yo no creo y tal vez no estoy a un punto tan de acuerdo con eso, porque pienso que uno tiene que pasar por ciertas etapas de la vida que uno descubre, que uno explora. Entonces, claro. O sea, yo cacho que en ese sentido tal vez no sería tan buena analogía, porque el divorcio y esas cosas vendría a ser como un factor atenuante, ¿cachas? Que básicamente te pone en una encrucijada en la que tienes que decidir. Y yo no creo que la sexualidad o la orientación sexual se le debería tomar de ese sentido, como que ya ahorita elige, porque si no, no vas a poder, como que si ya no eliges ahorita, ya te fregaste para toda la vida. Claro, obviamente es un proceso. Porque obviamente es el proceso que pasa como que todas sus etapas y como que en la pubertad tiene como una culminación y luego como que se puede incorporar ya hasta en las cuestiones de personalidad y toda la cosa, ¿no es cierto? Entonces no sé si es tan buena analogía como la de decidir entre papá y mamá en un divorcio, porque eso ya es de nuevo un factor atenuante, ¿no es cierto? Pero bueno, les dan el derecho a la libertad de elección, por un lado, y el derecho a la capacidad de elección. O sea, les dicen ustedes, ok, son capaces de decidir, son capaces de elegir. Entonces, claro, es un tema discutible y muy debatible. Ya te digo, yo también no estoy tan de acuerdo con muchas cosas, pero son cosas que sí pasan. Y como te digo, en Ecuador ya hubo un caso. Está bien el hecho de que, bueno, tú le vas a ayudar a tu hijo en ese proceso de autodescubrimiento y como que darle la información necesaria para que el niño pueda formarse si ya está en ese punto de que dice, ok, tal vez no soy un niño, soy una niña, o yo me siento de ese modo, pero no por eso le vas a dar medicina para eso, ¿cachas? Claro. No le vas a dar hormonas o algo así como para apoyar eso, si es al ser un niño, como está hablando el Sambo del aspecto de los análisis que se han hecho para poder determinar cuándo un niño ya culmina su proceso de formación. Yo creo que un ejemplo claro de lo que dice el Sambo es, no sé si han visto la serie esa The Good Doctor. No, todavía. Ya mismo me veo, está en mi lista. Uno de episodios. ¿De cuál? The Good Doctor. Ay, bueno. Autista. Ahí sale un caso de un niño que es transgénero, es que todavía no, o sea, se siente en el cuerpo transgénero. Aún lo tiene. Pero biológicamente era niño, pero los padres le siguieron el juego de darle este cuento de las hormonas y dijeron, bueno, pues él desde chiquito se viste como niña y juega como muñecas. Entonces los papás decidieron seguir el juego de las hormonas y le generó una malformación en los testículos. Entonces la abuela se dio cuenta de este tema y los demandó a los papás porque estaban agrediendo contra la integridad física pues del menor, porque aún teniendo la capacidad de decisión sigue siendo un menor de edad legalmente. Y a eso precisamente me voy. Tú, según la Constitución, según leyes y todo, no eres capaz de decidir ni tampoco de hacer actos ni contratos porque no eres mayor de edad hasta los 18 años. No puedes legalmente ser capaz de decidir cuál va a ser tu identidad de género cuando eres menor. Como te digo, desconozco términos médicos y psicológicos, sin embargo, eso sí se da. Claro, pero no le daría la facultad a los padres de poder decidir en afectar eso, ¿cachas? Ahora, ¿cuál es el punto que se de un modo físico más que todo? Porque obviamente eso te cambia. Claro. Las hormonas de, no sé. Físico y psicológico. Pero ¿sabes cuál es el argumento que utilizan y que también te hacen ponerte tú un poco con empatía en el lugar del otro? Es que te dicen, a ver, tú eres un joven ya en ese entonces, ya no hablando tanto de niñez, ¿no? Sino ya hablando más de adolescencia, de pubertad y todo. Tú eres un niño de 15 años o un joven de 16 años, que por ejemplo yo me siento transgénero, sé que mi género no es el que yo tengo, yo me siento femenino y quiero cambiar y me veo al espejo y quiero ser mujer y todo. ¿Y cómo tú te sientes siendo una persona que ya eres consciente a los 16 años, estoy hablando, ojo, ¿no? 16 años consciente de que tú no te sientes, no perteneces al género con el que tú naciste,
¿Cómo tú te sientes capaz de que en el colegio te traten como hombre, te digan como un nombre de hombre, te vistan como hombre y te vivas de una vida de una persona heterosexual? Entonces, el argumento que se ha utilizado, al menos en este caso aquí en Ecuador, es que no puede vulnerarse el derecho, no puede vulnerarse un principio que es el principio de la discriminación y la igualdad y no discriminación. Y si a una persona que tiene 16 años que ya está identificada con otro género, se le está diciendo como un hombre masculino y todo, eso es una múltiple discriminación, porque tú le estás atacando, le estás haciendo una afectación psicológica al como que traumarle con un nombre, con una identidad a la que él no se siente identificado. Entonces, ese es el argumento que ha ganado peso y ese es el argumento que ya con argumentos jurídicos ganó en la Corte Constitucional para darle la razón a un niño de 8 años que cambie su género en la cédula, y hoy es el único niño en el Ecuador que consta con un nombre femenino y con el género femenino. Qué locura. ¿Qué tanta probabilidad tú crees, Marcos, que el tema de MAP se pueda legalizar? No creo que se pueda legalizar en nada, porque ya te digo, lo importante es que cuando hay una contraposición de derechos, eso no puede existir. Si aquí tú vulneras un derecho y un principio del niño, eso no puede darse lugar a que se quite de la lista de trastornos. Y como yo algo les quería comentar, no son datos tal vez tan oficiales ni certeros, sin embargo, hay una teoría, hay unas ideologías de que existen grupos conservadores o antiderechos o muy extremistas que como ahora están viendo que existe una progresividad de derechos, de que el 70% de la población en Latinoamérica vive en un territorio en el que el matrimonio civil igualitario ya es legal, por ejemplo. Entonces, como estás viendo que hay un avance de derechos, lo que ellos quieren es invertir para que se dañe esa imagen de ciertos colectivos, de ciertas poblaciones, y que baje ese prestigio, que se denigren esas poblaciones y que esos derechos sean limitados y sean restringidos nuevamente. Como te digo, no son datos oficiales, sin embargo, digo únicamente que es una posibilidad, no importa, nos encantan los comentarios en este podcast. Que surge las conspiraciones. De que existen grupos antiderecha, antiderechos conservadores, que son los que están invirtiendo en financiar a todos estos movimientos que denigran a la población LGBT, tratando de introducir dentro de la orientación sexual o identidad de género condiciones que vulneran derechos humanos. O trastornos mentales. Exacto. Es fuerte. Entonces, no sé hasta qué punto sea verdad, pero si en algún punto llegase a ser cierto, eso es gravísimo, y en realidad no me parece tan descabellado, porque si tú ves que estás avanzando, si tú estás en una época en la que existe el nuevo orden mundial, que tratas de eliminar la población, que tratas de limitar cosas, que tratas de restringir derechos, que tratas de tener privilegios para cierto grupo nada más, esto no te parece tan descabellado, porque simplemente puede ser una ideología o un propósito o un proyecto financiado por alguien que tiene mucho dinero y que simplemente quiere migrar a alguien para tener mayor privilegio o realce. No sé. Sí, no, tiene sentido. Yo tiene de manera legal, así es como que la verdad no sé mucho, pero ya en la cuestión como social, ¿no es cierto? Y ya como que de dónde parte la ideología, incluso la de género, ¿cachas? El problema de la ideología de género es que está sustentada en una cuestión como que del constructo social, ¿no es cierto? Y no está basada en biología, no está basada así como que bien planteada en la biología, y es como que de ahí ¿cómo le dirías? De ahí ese es su eslabón débil, ¿cachas? Y que es fregado, porque como que su base, como que la base de toda la ideología es esta cuestión de que todo es un constructo social y de que la gente y los géneros se basan en cómo la sociedad moldea a las personas, pero el problema es que es errado, ¿cachas? O sea, el problema es que eso no es verdad, así, entonces se distorsiona y aún mucho. así, el problema más grande es que uno, ¿no es cierto?, cuando descartas la biología de toda esta cuestión, es como que te metes en apuros tú, ¿cachas? Porque al momento en el que dices todo es un constructo social, lo que estás diciendo es que todo puede ser modificado, ¿cachas? O sea, es como que si todo es un constructo social, nosotros como sociedad podemos moldearle como nosotros nos dé básicamente la gana, ¿cachas?
Entonces, A ahí beneficio es propio. cuando, es que ahí es cuando entran todas estas otras cosas, ¿no es cierto? Porque por tratar de, como que de justamente, ¿no es cierto? Como que extender los derechos hacia las minorías, ¿cachas? Tal vez estás haciendo una afectación cuando no estás planteado bien, ¿cachas? O sea, cuando no te estás poniendo como que desde el lugar de donde deberías empezar a ponerte, ¿cachas? Porque lo que terminas haciendo es como que, loco, esto está súper confuso. Si todo el mundo puede ser lo que él quiera, ¿qué pasa cuando ya pasan estas cosas, cachas? Ahí hay casos, por ejemplo, cuando yo he visto documentales de, no sé si inclusive eso ha sido en Ripley, de condiciones, no sé cómo son consideradas orientaciones, condiciones de gente que está enamorada de animales o que Exacto. se creen gatos Que o se de que creen- tienen Exacto. sexo como objetos, más allá de la zoofilia o todo. Exacto. Son otro Sí, sí, tipo, sí. no tú. La tigresa del oriente. Claro. Deja de manosearle Sí, al lo gato. Es que No sé. ese es el peligro de toda la ideología de género, ¿no es cierto? De que si está basado en que es un constructo social, los constructos sociales son fácilmente modificables y terminas con esto, ¿cachas? Es como que si es lo que tú quieras, es lo que tú quieras. Pero lamentablemente no es así. Hasta dentro de del género, ¿cachas? Y de las o sea, de la personalidad y de la forma en la que interactúas con el mundo y cómo le percibes y cómo tienes tus gustos, hasta en cuestiones de profesión, en cuestiones de esto, está muy basado en la biología y en cosas, o sea, hormonales y químicas y del cerebro, ¿cachas? Y al mismo tiempo también de la evolución, ¿no es cierto? De que por O sea, miles y todo millones es- de años hemos estado haciendo ciertas O sea, por eso te actividades y digo por tal eso vez que yo tenemos no me estos. adentro tanto a hablar de las dos ramas de la orientación sexual y la identidad de género, no me adentro tanto en la identidad, porque precisamente es un Sí. tema que es muy debatible, que se basa Exacto. mucho en temas externos, a diferencia de la orientación sexual, que tú sabes que inclusive por naturaleza humana, tú te sientes atraído sexualmente hacia cierto tipo, especie o algo, porque inclusive en la especie animal sabemos que existe un gran porcentaje de animales en los que existe la Claro. homosexualidad. Claro, y hablamos de eso hasta porque estadísticamente es probable que eso exista, ¿no es cierto? Y es como que como hay más población, es como que la estadística de que exista más de estas, no le voy a decir como que desviaciones, pero para que me entiendas lo que quiero decir, o sea, como que de esta variedad, ¿no es cierto? Es como que cuando existe mayor cantidad de algo, hay mayor probabilidad de que exista algo diferente a lo normal, ¿no es cierto? O a lo que está dentro de la campana de Gauss. Hablando en términos estadísticos. Claro. Exacto, hablando en términos estadísticos. No más. Ajá. ¿No Entonces, ves? es grave, ¿cachas? Es full grave, ¿no es cierto? Porque básicamente lo que está pasando es que mucha gente piensa que se puede salir con la suya con cualquier cosa, ¿cachas? Y yo creo que estos grupos Están transgrediendo. que obviamente no están en una buena posición, ¿cachas? O sea, que son hasta debatibles, ¿no es cierto? Precisamente por ese argumento Demasiado. es que en las leyes anteriores o actualmente vigentes es que se prohibió la adopción entre parejas del mismo sexo, porque se suponía que iban a tener una influencia o algo indirecta en los menores y van a estar creciendo con esa imagen de dos padres o dos madres a la vez. Por eso es que la Constitución aquí tiene el candado de que la adopción es únicamente entre dos sexos y hay limitaciones. Pero, por ejemplo, si ahorita que cambiando de tema y que hablé de adopción y se me vino algo a la mente, aquí en el Ecuador ahorita está reformándose el Código de la Niñez y en el Código de la Niñez se habla de los requisitos que debe cumplir una persona para la adopción. El código vigente de la niñez que tenemos actualmente te dice que uno de los requisitos es que deba ser una pareja heterosexual. Literal está escrito así, pareja heterosexual. ¿Ya? Sin Pero embargo, se está la recién... Constitución que está sobre la ley, sobre el código de la niñez te dice que se reconocen los diversos tipos de familias. Pero en la misma Constitución, en otro artículo, te dicen que la adopción es únicamente entre parejas heterosexuales. Entonces, como que hay primero, una contradicción. existe un problema de norma en la misma Constitución. Hay contradicción ahí. Claro. Segundo, lo que dice la Constitución es más garantista que lo que dice el Código. El Código de Niñez. Se supone que la Constitución está encima de eso. Claro. Pero ahora
se está reformando ese código y se está eliminando, ya están en primer debate, falta un debate más y se aprueba esa ley, están eliminando el requisito de la adopción a la pareja heterosexual y únicamente están dejando, uno de los requisitos será la pareja, serán 2 personas que formen una familia, así, pero ya no te ponen la etiqueta heterosexual, homosexual. Hayan de reclamar las personas que tienen... A eso me voy. Como ahora ya se elimina eso, quiero saber yo y cambio su perspectiva. ¿Qué es lo que opinan ustedes respecto a la... Ya, una cosa es tener un amigo gay, una cosa es joder con alguien, una cosa es hablar, tener panas, ver este tema y todo. Pero ¿cómo sería el tema de tener un hijo adoptado por una familia homoparental? Llámese esta por 2 ¿Puedo hombres, decir 2 algo mujeres. acerca de eso? Sí, antes de que... Hola, Fernando. Ya, Por si me acaso duerma. está chumado. Si es que dice algo, Está algo chumado. grosero. Sí se podrá participar chumado, Aquí de loco aceptamos a todos. Luego está en Somos su diversos. casa. Está en su casa. Todas y todos. ¿En qué género me catalogan siendo ebrio? Así. No, bueno, la cosa es que... Bueno, o sea, ya hablando una parte de eso y después habla alguien más, es como que estaba leyendo un libro acerca de ese tema, justo exactamente ese tema, ¿cachas? Y yo estoy de acuerdo como que una pareja homosexual pueda adoptar a un niño que está necesitado, ¿cachas? Porque es como que es preferible eso a que esté solo y vive hecho mierda, ¿cachas? Pero estadísticamente, así vi full estadísticas de que esa nota es como que por el mismo tipo como que de promiscuidad así de las parejas homosexuales, como que un gran porcentaje de los niños o de las personas que fueron como que adoptadas por parejas homosexuales después de ya cuando son adultos, es como que en verdad ellos tuvieron una experiencia desagradable o algo como que full eso, ¿cachas? Y que les llevó como que a tener una tendencia a ser como las parejas o los padres, ¿cachas? Entonces eso me intriga un poco, o sea, no estoy en contra de eso, pero vi un full estadística y fue como que dije, yo pensé que era diferente, ¿cachas? Entonces, en esa parte, bueno, yo voy a seguir de acuerdo con la adopción de un niño que son adoptados por una pareja homosexual, porque es beneficioso para el niño mismo, pero hay muchos detalles que tocaría analizarlos, ¿cachas? Entonces, esa es mi manera de ver esa nota y quisiera que, si es que tienes otros datos, bacán, así, a colita con eso, ¿cachas? Pero yo creo que, suponte, pensando en ese tema y como que tomando en referencia todo lo que hemos hablado en este capítulo, pues estoy de acuerdo, como dice Fernando, en una parte estoy de acuerdo si las circunstancias son favorables para el niño, ¿no? Pero ¿qué pasa en el tema ahora cuando los padres que quieren adoptar a este niño mentalmente o en su ideología de género o en su integridad mental de ellos no están bien, ¿me entiendes? Que llegan al punto de empezar a querer cambiarle a su niño o a querer, como decíamos del ejemplo de las hormonas, de empezar a dar hormonas del niño o influenciarle en el tema, o que él tiene que, o sea, verlo como ejemplo, que él tiene que, o sea, como que forzarle mucho a que el niño también tenga esa identidad, ¿me entiendes? Cuando tal vez el niño no la tiene. Como que tú hablas, Chula, de la gente que habla de lo heteronormal como si fuera lo peor del mundo, así. Exactamente. La gente que, como algunos satanizan que lo homosexual es lo peor del mundo, como también la parte que los homosexuales satanizan que los heteros son o sea, es algo malo, que no debe estar de acuerdo con eso. Porque hay un caso, yo acá aquí en Nueva York, que saben que el tema es mucho más, de hace muchos años que el tema es mucho más diverso. Conocí yo una pareja que ellos su forma de ver era muy satánica frente a la heterosexualidad, que ellos a su hijo que adoptaron lo influenciaron con este odio, ¿me entiendes? Y luego se fueron a temas legales, que ellos perdieron la custodia del niño por esos temas, porque el niño decía, ok, vean, gracias porque son mis padres y me han dado la vida y todo, pero o sea, tampoco me fuercen, tampoco me obliguen a que yo no soy gay, ¿me entienden? Yo soy heterosexual, pero yo a ustedes los amo porque son mis padres, ¿me entiendes?
Que si han visto la serie Modern Family, hay una pareja, una familia homoparental, que son estos dos chicos homosexuales que adoptan una niña y que la van criando y todo, y tú vas viendo el proceso de también lo duro y lo similar que es la crianza de un niño dentro de una familia homoparental, de una familia. Esa no es la serie donde sale la Sofía Vergara. ¿Qué es eso? La misma. Y es un cague. Es buenísimo. Muy bien. Es súper buena. Recomendada. Vayan a verla. Yo veo Chula ya para terminar, así es como que solo quiero dejar como que una cosa como que en el aire, ¿no es cierto? La sexualidad, ¿cachas? Y los actos sexuales y todas estas cosas son full fuertes, ¿cachas? Es como que es una cuestión física súper densa, ¿cachas? Y cuando en realidad entiendes todo lo que implica, ¿sí? Y por ejemplo, de lo que decía de los datos que ha visto el Nando, ¿no es cierto? De las familias homoparentales, que capaz los niños es como que los niños, uno a la vez que les tiene que instruir en cuestiones de sexualidad, también tiene que tener como que bastante cuidado que tanta exposición tienen con esto, ¿cachas? O sea, porque los niños fácilmente pueden terminar traumados, ¿cachas? O sea, por cosas de sexualidad, ¿cachas? O sea, por tanta exposición a ciertas cosas, ¿cachas? Imágenes, pornografía, un montón de esas cuestiones, ¿no es cierto? Hoy mismo, loco, Y creo que, o sea, ahorita sobre todo, o sea, es como que con el hincapié de hablar de la sexualidad, ¿cachas? Y de que hay que disfrutar tu sexualidad y hay que abrirse y toda la cuestión, y como que esto progresivo, ¿no es cierto? Como que se ha dejado muy, muy, como que de lado esta idea de que también a los niños tienes que protegerles de ciertas cosas, ¿cachas? De que los niños todavía no tienen la capacidad psíquica ni las herramientas psicológicas para procesar lo que está pasando en un acto sexual, ¿cachas? Entonces, me parece que en una sociedad que les permite bailar reggaetón y frotarse cuando están en una fiesta de escuela, es como que, loco, es como que, ¿de qué estamos hablando de verdad, cachas? Exacto, ¿de qué estamos hablando? O sea, es como que no estamos hablando así de que esté mal como que la familia sea homoparental. De lo que estamos hablando es del tipo de crianza que se está dando, ¿cachas? Y ese se traduce no solo en las familias homoparentales, sino en muchas familias. Así es como que se ha dejado, ¿cachas? Que la sociedad como ahorita, todo esto está como que está hipersexualizada, ¿cachas? Es como que parece que ya no pasa nada, pero los niños no funcionan como los adultos, ¿cachas? Los niños no funcionan así. Nosotros como adultos tenemos que protegerles de todas esas cuestiones sin mantenerles como quien dice, como que en el vacío, ¿cachas? O sea, no haciéndoles que ignoren que existe, sino que protegiéndoles de que tengan una exposición necesaria, ¿cachas? La exposición necesaria y basta, ¿cachas? Eso es lo último que quiero decir yo, así, hasta como psicólogo. ¿Sabes qué quiere decir? Yo quiero también un poco complementar lo que dice Samo. Me parece que es un comentario súper acertado. Y pienso yo que todo también una de las problemáticas del tema es hablar desde las generalidades, ¿cachas? Dar por sentado muchos criterios que porque están en tendencia se creen ciertos, ¿me cachas? Sin muchos estudios científicos detrás, psicológicos, toda la cosa. Lo que dice el Sambo es real, loco. O sea, ¿cómo puede afectar esto realmente a un niño, cachas? O sea, ponte el tema de las opciones también. Me parece que sí, o sea, todas las personas tienen el derecho de hacerlo. Sin embargo, no todos están capacitados para atenderlo, ¿cachas? Ni homosexuales ni heterosexuales, ¿cachas? O sea, debería haber un estudio más profundo, pues estamos hablando de una vida, loco. Así es. Estamos hablando de alguien que puede, inclusive, trastornado mentalmente de cualquier forma, ¿cachas? O sea, es una cosa súper densa, loco. Entonces, me parece que en la actualidad uno de los problemas es ese, loco, dar por sentado el hecho de que porque estamos hablando de libertad, no estamos tomando en cuenta muchos otros aspectos, loco. Entonces, es que el tema de las adopciones puntuales, hay loquitos heterosexuales como también hay loquitos homosexuales, loco. Y me cachas, hay gente que está desquiciada de todos lados, pan.
los pro vida como los pro aborto, está así, hay de todo, loco. Entonces, no puedes generalizar, no puedes no generalizar. se puede generalizar, tiene que ser casos puntuales, loco. Así que aquí hago un llamado a los medios de comunicación, no mentira. Pero sí me cachan, ¿no es cierto? Es que sí, Claro. mira, te cuento un chisme que fue un chisme de la semana pasada en Twitter y en internet. Aquí en Estados Unidos hay unos dos youtubers. Hay un canal de YouTube que es manejado por una pareja. Es tipo blog, o sea, blogging, ¿no? De tu vida, que el día a día, que jajaja, jijiji, que estaban ahí creciendo pues, potencialmente como youtubers. Camilo lleva luna, ve. A comienzo de este año ellos empiezan un proceso de adopción de un niño de Asia, loco. No sé el país exactamente en Asia, pero de un país en Asia, loco. Oye, Ellos documentan, viajan a Asia, loco, y el doctor, de donde están allá queriendo adoptar el niño, les dicen, verán. Oye, chula, héteros. Que verga cómo se fuman La cigarros. pareja hombre-mujer, pues eso es lo que decía el Eric, que no hay que generalizar, ¿no? Pasa que cuando estas dos personas van a adoptar al niño, les dicen, del centro de adopción, les dicen, verán, este niño está listo para que ustedes lo adopten, ustedes califican por temas económicos y por temas, o sea, ni siquiera tan profundos, porque les dicen que califican para la adopción, y le adoptan al niño, loco. Le traen al niño acá a América, loco, y durante no sé el tiempo exacto, pero durante unos meses el niño era el centro de atención en todos los videos de estos youtubers, loco. Y por esta cuestión ellos crecen en vistas y en suscriptores un montón, así un montón, hasta que de repente, ¡pum! ¡Pum! No hay más niños, loco. ¿Me entiendes? Yo sí vi ese documento. Simón. En ningún video hay niño y la gente empieza, mucha gente se hizo fan de esos youtubers por el niño en adopción. Por el guagua. ¿Y qué pasó con el niño? El tema es que ellos han estado escondiendo que les dicen, que en Asia les dicen que el niño tenía autismo, ¿cachas? Yeah. Nunca lo dijeron públicamente, loco, pero les habían dicho antes de que adopte, el niño tiene autismo, o sea, va a ser no un problema, pero es una responsabilidad bien grande para ustedes. Exacto. Y sí, no hay problema, todo bien. Miren acá, pasa el tema, crecen bastante y luego no hay el niño y sacan ellos un video llorando, súper actuado, en el cual dicen, ¿saben qué? Tuvimos que devolver al niño. No me jodas, bro, no es un juguete, claro, es un material para que le devuelvas, ¿me entiendes? O sea, como, ¿qué estás hablando? No es algo que te equivocaste comprando en Amazon y está regresando, loco. Es justo lo que yo te decía. Por 2 años de garantía, decían, dice. Bro, es por el tema de esto de las tendencias y de las modas, ¿cachas? Ha estado mal craqueado. Porque aparentemente es cool y es altruista y me cachas. Pero no estás bien, loco. Por ejemplo, ahorita le veo ahí al chico, está con el gato, ¿cachas? También es una tendencia ahora, ¿no? Tengo los perritos rescatados, el gatito rescatado. Pero al gatito del chichi sí le ve bien cuidado, ¿me cachas? ¿Me entiendes? Es que el más sí le da bien. Sí, le trata de chover, ¿Me cachas? Ve como él me trata. Pero él no es una persona, vos sí, así. Eso claro. Ve como él me trata. Sácale la madre, Michu. Hashtag lonely, así. Pero sí me hago entender, ¿no? Claro, o sea, sí. Que quiero llegar. No todo lo que es tendencia está bien, ¿cachas? O sea, ¿sabes a mí una cosa que me sacó de onda, Berixin? A mí, o sea, ¿qué es para, o sea, porque a mí o sea, me deja bien raro, ¿cachas? Porque tengo un pana, ¿cachas? Bueno, todos tenemos el mismo pana. Que el man dice que él quiere tener hijos, pero que él no quiere adoptar, que él prefiere alquilar un vientre para tener hijos, ¿cachas? Entonces yo le digo, loco, eso me parece súper raro, ¿cachas? O sea, porque... Parece el gringo ese, ve. No es el gringo. Porque creo que parte así como que de identificarte cómo eres y lo que te gusta y lo que quieres, ¿cachas? Es aceptar las consecuencias de lo que estás aceptando tú mismo, ¿cachas? Como tu responsabilidad, ¿me entiendes? Como que cuando tú te haces abogado, tú aceptas la responsabilidad de ejercer de cierta manera, ¿no es cierto? Y creo que el momento en el que, para bien o para mal, ¿cachas? O malo o bueno o difícil, lo que sea, cuando una persona dice, sí, soy homosexual, es como que
se te va de la mesa la carta, puedo tener un hijo, ¿cachas? Claro. ¿Me entiendes? O sea, a mí me parece eso, ¿cachas? Puede estar completamente mal, pero me parece como que se te va de la mesa esa carta, ¿cachas? De puedo tener un hijo. Y como que buscar una manera de pagar así o de alquilar vientres, que obviamente lo que una mujer que acepta que se alquile su vientre no está en una posición bien, ¿cachas? Y de hecho como que ese es un tema súper más grande, ¿no es cierto? O sea, del trabajo que se les hace hacer a la gente pobre, que si no estuvieran en las condiciones de pobreza que están, no hicieran esos chistes, ¿cachas? Porque no veo otra manera, ¿cachas? Entonces exacto, entonces es como que loco. No lo ves como un trabajo, ¿cachas? Bueno, me voy a embarazar este año. Exacto. O sea, porque le ves, o sea, la verdad es que tú ves de dónde, por eso en todo lado es como que es en Asia, ¿cachai? Todos los vientres que se alquilan son en Asia, las adopciones son en Asia. Bueno, aquí en Latinoamérica no sé muy bien, pero de lo que se sabe es como que es en otros lados, ¿cachai? Entonces, pues no para hay mí es suficiente información. Claro, para mí es bien, o sea, me pega un shock, ¿ve? Porque por hasta la idea romántica, así, del amor, ¿cómo es? Del amor platónico, ¿cachas? Como que Platón, cuando describió este amor, hablaba como que del amor homosexual, que es tan fuerte que como que trasciende más allá así de lo natural, en el sentido de que yo cuando decido enamorarme de otra persona de mi mismo sexo, lo que estoy haciendo es como que estoy como que renunciando a mi capacidad de reproducirme, que es dentro de la biología y como que de la idea de la humanidad, la manera de trascender y de quedarte o dejar un legado, ¿cachas? Entonces es como que tú le amas tanto a una persona que decides abandonar esa cosa que ha tenido los humanos así por tanto tiempo, por ese amor, ¿cachas? Porque claro, y por más que tú tengas lo que técnicamente se llaman las TRA, las técnicas de reproducción asistida. Por más que tú tengas múltiples técnicas de reproducción asistida, la inseminación artificial, la ovulización, la maternidad subrogada y todo. Yo, por ejemplo, al menos como una persona abiertamente homosexual, sí es un problema el ponerte a pensar, ok, yo sí quiero tener descendencia, pero ¿y cómo lo vas a lograr? No estoy en una posición como Ricky Martin para ponerme a alquilar un vientre y tal vez no estoy en la posición en la que me gustaría adoptar porque quisiera tener algo de mi genética. Entonces, ahí tienes el problema biológico que viene de la naturaleza humana de la procreación y que precisamente ese fue un limitante para que la familia homoparental no sea considerada familia. Porque antes la familia era considerada únicamente aquella pareja que tenía con la capacidad de la reproducción. Monogámicamente con la capacidad de procrearse. Y si una pareja homosexual se une amándose y todo y no se procrea, entonces eso es lo que dicen el argumento de los antiderechos y de los grupos conservadores. No te procreas, entonces no eres una familia, ¿para qué existes? Claro. O sea, esa era la mirada idiota así de la sociedad, ¿no es cierto? Porque al final también está full en pro de la producción, ¿no es cierto? Es como que si es que tú no haces una familia que va a tener descendencia, que esa descendencia va a terminar como que produciendo para nosotros, es como que no nos sirve de nada. Pero en todo caso, creo que también queda muy... O sea, como que queda muy... O sea, son esos temas complicados, ¿me cachas? O sea, porque una cosa te lleva ahí a otra. También es como que ¿qué estás haciendo de no sé, me cachas, verás. Yo creo que si hay algo cierto, así como que como vista notoria, así de un buen padre y de una buena formación como padres, es como que esta idea del deseo, cachas, como que quieras tener un hijo y que ese hijo salga del deseo, ¿cachas? Incluso entre las dos partes, así. Y yo no veo como una inseminación artificial, así como que produzca un niño de deseo, ¿cachas? O una madre así que solo alquila su vientre, es como que... Porque
los meses, ¿cachas? Los meses que pasa un niño dentro del vientre de una mamá también son súper importantes, ¿cachas? Porque la mamá tiene que sentir cosas así por el bebé, así para que se nutra, ¿cachas? Ahorita pues no me acuerdo denso, cuál es el nombre, pero hace tiempos había en Netflix una serie que específicamente se trataba del tema de la maternidad subrogada. Era una serie de temática gay, que era una pareja de dos chicos que alquilaban el vientre de una chica, que al final ellos le cuidaban, le financiaban toda la maternidad, pero cuando ella ya daba luz, ella no podía alejarse de ese niño que engendró, y finalmente ellos terminaron siendo una especie de trieja bisexual, porque eran los dos gays unidos a una chica heterosexual que les dio el hijo a ellos, y que ambos se amaban todos porque tenían un producto entre todos. Claro. ¿Me entiendes? Pero en ese caso también ya biológicamente es hijo solo de uno de los dos, ¿cachas? Capaz no sé quién es, pero... Un caso de la doctora Apolo parece, algo así. En todo caso, o sea, Sabes que ni tanto porque, por ejemplo, aquí en Ecuador, no sé si hayan escuchado ustedes del caso Satia, que fue el caso que se ganó hace poco nada más, el caso de familias homoparentales. En Ecuador, hoy precisamente en este mes, se cumple un año de que el matrimonio fue aprobado, el matrimonio gay fue aprobado en Ecuador. Y se cumplen 2 años. Sí, y se cumplen 2 años de que las familias homoparentales son legales en Ecuador. ¿Y por qué fueron legales? Porque Satia es una hija de 2 lesbianas en Ecuador que querían ir a inscribirle en el registro civil con el apellido de las 2 madres y les negaron. Entonces tuvieron que seguir un proceso judicial que pasó por 3 instancias, justicia ordinaria, apelación, y llegó hasta la Corte Constitucional. Y luego de 6 años, la niña ya tenía 6 años y no podía ser inscrita en el registro civil. Entonces, es decir, tú tenías una niña que ni siquiera tenía un nombre ni un apellido, que no podía ir a un centro de salud, que no tenía una madre o un padre, que no podía inscribirse a la educación. Entonces, por toda esa limitación de que no le inscribían bajo los 2 apellidos de las madres. Sin embargo, luego de 6 años, la Corte les dio la razón y se reconoció esa familia homoparental bajo 2 lesbianas, ¿ya? Ella ya tiene los 2 nombres, ella está reconocida actualmente y es el primer caso de familias homoparentales que nosotros tenemos en el país. Claro. Pero sin embargo fue una lucha tremenda y fue una lucha grandísima, porque para que eso sea reconocido tuvieron que pasar, ya te digo, 7 años para que la niña tenga primero el apellido y tenga una cédula y un documento. Tenga derechos civiles, ¿no? Una pregunta, Marcos. O sea, sin derechos civiles no sería como que un acto, no, sino más como que de maltrato a la niña. Claro, hay una vulneración permanente a los derechos de la niña, porque no tiene un derecho a la identidad, no tiene un derecho a la educación, no tiene un derecho a la salud, no tiene un derecho a la familia, porque no le reconocían ni siquiera eso. Pero, a lo que me iba a ir, ¿por qué traje a colación este caso, Sambo? ¿Por qué? Dígame, mijo. Esta fue una niña que le sacaron el óvulo a una de las 2 chicas lesbianas. ¿Ya? Y ese óvulo lo introdujeron en el útero de la otra chica lesbiana. Y lo inseminizaron artificialmente con el espermatozoide del mejor amigo de una de las 2 chicas. Sí te cacho. Claro. Entonces, a ver, si el óvulo mío me lo sacaron y lo pusieron en ti y tú diste a luz a un hijo, se supone que tiene los 2 genes, entonces hubo un juego como que para que tenga algún tipo de relación con sanguinidad o algo, no sé, pero fue algo confuso que se jugó en esta pareja y que pasó aquí en Ecuador, por ejemplo. Sí, entonces, pero no creo que ya genéticamente la niña tenga, por ejemplo, como que las características genéticas de la madre a la que se le puso. En todo caso entiendo la parte de lo que tú explicas, ¿no es cierto? Es más una parte como es como un vientre de alquiler, simbolización, es como algo simbólico, ¿me entiendes? O sea, como que tú estás teniendo a mi hijo, pero el hijo ya en cuestiones de genética, obviamente por genética. Claro, el hijo lo creé yo, pero lo procreaste tú. Exacto, sí te cacho. Sí, te cacho. Chévere, o sea, full foco eso. ¿Ibas a preguntar, Eric? ¿Eric sí o ya se fue? Ya se fue. Eric iba a preguntar y yo le voy a contestar porque yo sabía lo que iba a preguntar. No, Eric, lo que pasa es que conociéndoles a las lesbianas,
Lo que debe haber pasado es que ninguna quería ponerle solo los apellidos de él, ¿sí? Porque obviamente han de haber tenido la opción de, ¿sabes qué? Le pongamos mis 2 apellidos y fue como que no, o tiene los de las 2 o no tiene ninguno. Entonces tuvieron 7 años a la niña sin nombre y sin apellido porque lesbianas. Pero bueno chicos, para concluir queremos, gracias Marcos por toda la información que nos ha compartido. Gracias a todos por estar en Casa Robot este día. Feliz mes del orgullo a todos, a todes. Solo recuerden que no apoyamos el MAP. Eso no apoyaremos nunca. No a ese trastorno mental. Gracias chicos, esto ha sido Casa Robot. Nos vemos en la próxima. Bye. Boom. Casa Robot.